has mencionado en varias ocasiones la razonabilidad de la medida. ¿Y qué pasa con la irracionalidad del ciudadano? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para...? Lamentablemente, lo veíamos Miralba el lunes. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para poder contrarrestar esa irracionalidad? Puede adoptar medidas, pero esas medidas pues no pueden constituir en la negación de servicios públicos y de derechos fundamentales. ¿Qué medidas, por ejemplo, que yo sugiero? El incentivo a los notch para poder enfrentar... Estoy de acuerdo contigo. Para poder contrarrestar esa irracionalidad. El problema es que tú no puedes, cuando digo tú me refiero al Estado. Sí. El Estado no puede darle la espalda al ciudadano, ya sea porque sea un ente irracional o porque no pueda vacunarse. El Estado tiene una obligación constitucional y cualquier restricción que establezca los derechos tiene que cumplir con tres condiciones, que es que debe ser por ley, por lo tanto no puede ser adoptada por el presidente, es lo primero. Segundo, que debe respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Por lo tanto, tienen que ser restricciones que no priven de manera absoluta el acceso a esos derechos, como lo haría, por ejemplo, establecer la prohibición de acceso a servicios públicos por parte de personas no vacunadas. Y tercero, que tienen que ser medidas razonables. Y la razonabilidad está vinculada, primero, con la idoneidad de la medida. Segundo, con que sea una medida necesaria. Es decir, que no existan medidas sustitutas para lograr la finalidad que se busca. La finalidad es legítima, garantizar la salud de las personas, pero hay otras medidas menos lesivas de los derechos de las personas no vacunadas que permiten lograr esa finalidad, como es la obligación, como se ha hecho hasta ahora, del uso de mascarilla y de distanciamiento físico, especialmente para poder acceder a servicios públicos. Entonces, y eso lo establece el artículo 74.2 de la Constitución. A mi juicio, desde una visión muy jurídica, entiendo que prohibir el acceso a estos servicios públicos sería inconstitucional de cara a este artículo 74.2, por ser medidas irracionables que pueden ser sustituidas por medidas más severas y que podrían lograr la finalidad que se está persiguiendo con esta resolución del Senado. Una pregunta, Roberto. El hecho de que estemos en estado de emergencia, que siempre tendemos a olvidarlo, y que limita ciertos derechos para el ciudadano, un estado de emergencia, por lo que fuera, una guerra, en este caso una pandemia, no le da el marco legal suficiente al legislador para tomar esta resolución e incluso al presidente para hacerla efectiva el estado de emergencia en el que vivimos. Y te voy a poner un ejemplo que no es vacuna, Roberto, te voy a poner un ejemplo que no es vacuna, para que veamos algo. La Constitución dice claramente que las personas tienen derecho a la libre reunión, ¿verdad? Sí. Exacto. En un estado como el que tenemos ahora de emergencia, si mañana el presidente decide que no se pueden reunir personas que no sean del mismo entorno familiar, ¿ok?, que es una medida también muy posible, y que no sean grupos además de 6 personas. ¿Eso es inconstitucional? Sería una medida, pero hay que analizarla en el contexto. Sería una medida que estaría dirigida, por ejemplo, a la aplicación de todas las personas y estaría de cara, por ejemplo, a responder a una situación excepcional, que evidentemente podría analizarse la razonabilidad de la medida. Podría pasar. Si primero está dirigida a aplicarla a todas las personas, vacunados y no vacunados, sí, claro. Y segundo sería una medida que estaría limitada de manera provisional, porque debe de estar sometida a un periodo de tiempo, como ha estado, por ejemplo, todas las medidas que ha adoptado el presidente durante los últimos decretos. Ahora, hay un aspecto que me gustaría traer. Por ejemplo, el tema del estado de excepción es interesante, porque efectivamente el presidente tiene la facultad de adoptar medidas extraordinarias que no adoptaría en una situación ordinaria, de estado de derecho ordinario. Ahora bien, la propia Constitución limita la actuación del presidente en los estados de emergencia y establece cuáles derechos pueden ser suspendibles y cuáles no pueden ser suspendibles. La dignidad humana es un derecho que no es suspendible en un estado de emergencia. Y eso quiere decir que el Estado no puede adoptar ninguna medida que directa o indirectamente afecte el contenido esencial de la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad? Pues básicamente es el derecho de las personas a tener derechos, y derechos de carácter social. De manera que, como bien ha establecido el Tribunal Constitucional, la prohibición de acceder a servicios públicos
no solamente afecta el contenido esencial del derecho que impone la obligación de prestar ese servicio, ojo, sino que también afecta la dignidad de la persona, porque impide que la persona pueda desarrollarse dignamente dentro de la sociedad. Y ahí es que está el tema. Ya. Bueno, pues ahí están las opiniones sobre el tema. El hecho de que se haya aprobado, ya decíamos que no implica una ejecución obligatoria porque tendría que ser aprobada por el Ejecutivo, en este caso por el presidente. Por eso no tendría ninguna validez que se presentara un recurso de inconstitucionalidad a esa resolución, porque hasta ahora es una resolución que está entre los senadores ahí. Exacto, para nada, no tiene efectos jurídicos. Es simplemente una recomendación, una sugerencia al presidente, y el presidente tiene la discrecionalidad de no adoptarla. Yo entiendo que la actuación no solo del presidente, sino del gabinete, es justamente incentivar el proceso de vacunación, y es lo que hemos visto. No creo que ellos se van a abocar a adoptar medidas para imponer la vacuna. Sin embargo, entiendo que, como le decía el lunes, la medida más idónea, como lo han hecho en otros países para fomentar el proceso de vacunación, debe ser a través de incentivos, no a través de la imposición. Ya. Pues gracias, Roberto. Gracias por tu opinión, Roberto Antonio Medina y Reyes, este joven abogado acompañándonos en este debate en torno a la constitucionalidad o no de la resolución que ayer aprobó el Senado de la República, sugiriéndole al presidente que la ratifique para impedir que aquellos que no se han vacunado contra el COVID-19 puedan utilizar servicios públicos e incluso privados, áreas en las que se reúnen muchas personas. La opinión de Roberto es que no es viable, que no es constitucional, tampoco afecta ahora de alguna manera a nadie, porque sigue siendo una resolución que hasta tanto no la firme el presidente no tiene ningún curso legal posible. Por ende, ni se puede someter a un recurso de inconstitucionalidad, ni se puede aplicar. Lo digo para aquellos que nos escuchan y nos ven, no vaya a ser que alguien muy eufórico mañana en la puerta del metro diga, no, usted no puede entrar, Cavada, usted, no, se me quedó en mi casa, pues no puede entrar, porque hasta ahora no es ley ni una resolución aprobada por el Ejecutivo.